tardes. Soy Bartolomé Jaume, soy miembro de la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Les quiero dar, en nombre de la propia Academia, nuestra más cálida bienvenida a este ciclo de conciertos. Y el motivo de mi intervención realmente es para notificarles que el acompañante de la cantante, Pilar Moral, hemos tenido que cambiarlo, puesto que el anunciado Francesc Valldecabres ha tenido una indisposición que le ha privado de poder actuar. Entonces, en su lugar va a hacerlo el pianista y clavecinista Carles Budó, del cual paso en pocas palabras a explicarles su currículum. Es un hombre que estudió con Arpad Bodó en Madrid, muy interesado por el repertorio vocal, hizo cursos con los más eminentes maestros europeos como Wolfram Rieger o Roger Vignoles o Irwin Gage, entre otros. Ha actuado con muchísimos cantantes, instrumentistas, orquestas y ensembles, con un gran repertorio que comprende desde la música medieval hasta la de nuestros días, y ha grabado y actuado en directo para Radio 2, para Catalunya Música, para TV3, para Euskal Televista, para France Musique, y también discos para diversos sellos, y es acompañante habitual como pianista o clavecinista de cantantes relevantes, lo mismo que también en cursos de tipo pedagógico con Emma Kirby, con Ana Luisa Chova, Chiara Bianchini, entre otros. Desde el 2005 es profesor de repertorio vocal en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Y nada más, ya les dejo con ellos. Que disfruten. Quería explicarles un poco el programa. Sencillamente decir que el programa que hemos elegido esta tarde tiene una idea principal, que es hacer dos conmemoraciones que se celebran este año. El 400 aniversario de, como saben, es el año Cervantes, de la muerte de Cervantes, y también de la muerte de Sebastián Dror. Por ello elegimos una cantata de este último compositor, y verán en el programa que hay varias piezas de obras o dedicadas a la obra del Quijote o de compositores que escribieron sobre el Quijote, como Parcel, Beaumarchais o otras cosas. Solo esta pequeña aclaración. Gracias.